Un fallo crítico resultó en la pérdida total de un proyecto importante en el que había invertido semanas de trabajo. La causa raíz no fue el software en sí, sino un enfoque metodológico erróneo, mi insistencia en replicar el entorno de Windows dentro de Linux. Inicialmente parecía haber encontrado una solución ideal: combinar la estabilidad y libertad de Linux con el amplio catálogo de software de Windows. El componente clave para lograrlo era una palabra: Wine. Durante un tiempo, esta configuración pareció exitosa y me dio la impresión de tener lo mejor de ambos mundos. Sin embargo, su fundamento era inherentemente inestable. El fallo eventual de este sistema me condujo a una conclusión que cambió fundamentalmente mi enfoque sobre el uso del ordenador. Durante años, defendí activamente la viabilidad de la compatibilidad entre sistemas. Aconsejaba a otros que las barreras entre Windows y Linux eran superables mediante herramientas como Wine. Me convenció la premisa técnica de que Wine no es un emulador, sino una capa de compatibilidad que traduce llamadas de la API de Windows a POSIX en tiempo real. En teoría, esto prometía un rendimiento casi nativo, sin la sobrecarga de recursos de una máquina virtual, y las primeras pruebas parecían confirmarlo. Recuerdo la primera vez que instalé una aplicación de Windows en Ubuntu. Se trataba de una pequeña utilidad de edición de texto. Hice doble clic en el archivo .exe y tras una breve configuración inicial de Wine, apareció el instalador estándar. La instalación y ejecución se completaron sin problemas, lo que reforzó mi confianza en esta estrategia. Consideré que había eliminado la necesidad de hacer concesiones, permitiéndome disfrutar de la seguridad y la filosofía de código abierto de Linux sin renunciar a mis pequeños programitas de Windows. Ese fue el inicio de un periodo de optimismo, donde cada programa que lograba ejecutar validaba mi enfoque, sin anticipar los problemas de estabilidad que se acumularían y que vendrían con el tiempo. Inocente de mí. Esa fase inicial de éxito no duró. Los primeros problemas serios surgieron al intentar ejecutar software más complejo. La señal de alerta llegó con un programa de edición de audio. El instalador funcionó, pero al iniciar la aplicación me encontré con numerosos errores relacionados con librerías de software ausentes, vía crucis. Fue en este punto donde me enfrenté a la complejidad de la configuración de Wine. El proceso ya no era tan simple como un doble clic. Tuve que consultar foros y guías para aprender a usar Winetricks, una herramienta auxiliar para instalar dependencias cruciales de Windows, como .NET Framework o Visual C++. Invertí instalando .NET 40, VCRUM 2010 y una larga de listas de otros componentes. Tras una tarde de trabajo, la aplicación finalmente se ejecutó, pero el resultado fue insatisfactorio. El rendimiento era deficiente, con alta latencia, artefactos de audio y bloqueos esporádicos. Una herramienta que en Windows era fluida, a través de Wine se sentía muy inestable. Este patrón comenzó a repetirse con otras aplicaciones. Un editor de gráficos vectorial presentaba artefactos visuales y fallos de renderizado en los menús. Los videojuegos, que no estaban especialmente optimizados a través de Proton de Steam, ofrecían un rendimiento impredecible, a menudo con caídas de fotogramas por segundo, los famosos FPS, o fallos gráficos que lo hacían inutilizables. Cada nueva aplicación de Windows se convertía en un proyecto de configuración manual. Fue entonces cuando exploré herramientas como Borels o Crossover, diseñadas para simplificar esta gestión. El concepto de botellas, entornos de Wine aislados y preconfigurados, es eficaz para evitar que las dependencias de un programa interfieran con otro. Crossover, al ser un producto comercial que contribuye al desarrollo de Wine, a menudo ofrecía una experiencia un poco más fluida, pero no era una solución universal. Incluso con estas herramientas, mi estrategia consistía en aplicar soluciones provisionales sobre una base cada vez más frágil. Me di cuenta de que no estaba utilizando Linux de manera efectiva. Estaba invirtiendo y mi tiempo en transformar una réplica imperfecta de Windows. El problema fundamental es que Wine, como proyecto de ingeniería inversa, siempre opera con un paso de retraso respecto a su objetivo, la API de Windows. Cada actualización de Microsoft puede crear nuevos desafíos de compatibilidad. Aunque su desarrollo es continuo, la compatibilidad total nunca está garantizada. Mi sistema, elegido por su estabilidad, se había convertido en un entorno impredecible que requería un mantenimiento constante y configuraciones manuales. Un dolor de culo.
El punto de inflexión definitivo ocurrió durante una tarea crítica. Estaba en una fase final de edición de un vídeo importante para este canal, utilizando una versión de Adobe Premiere que había logrado instalar en un Wine, con Wine tras un esfuerzo considerable, créenme. Aunque su rendimiento nunca fue óptimo, lo había aceptado como el coste de mantener mi sistema híbrido, ¿no? Y además estaba acostumbrado a él. Durante una sesión de trabajo intensiva, centrada en la corrección de color y aplicación de efectos, la aplicación se bloqueó de forma inesperada. El cursor quedó congelado y la ventana del programa dejó de responder. Inicialmente supuse que podría forzar el cierre y reiniciar, típico control al suprimir, con una pérdida de trabajo mínima. Sin embargo, al volver a abrir el proyecto apareció un mensaje de error. El archivo de proyecto parece estar dañado y eso no se puede abrir. Todos los intentos de recuperación fracasaron. Las copias de seguridad automáticas también estaban corruptas y no fue posible importar el proyecto en uno nuevo. Semanas de trabajo a la merde, incluyendo cientos de clips, se perdieron instantáneamente. La investigación posterior sugirió que el error se debía a una gestión incorrecta de las operaciones de escritura de archivos por parte de la capa de compatibilidad de Wine, bajo una carga de trabajo pesada. La solución que había adaptado me había fallado en el momento más crítico. Esa noche reflexioné sobre la situación. Me sentí un poco muy poco inteligente por haber invertido tanto esfuerzo en forzar la ejecución de un software en un entorno para el cual no estaba diseñado, aceptando un cambio en un rendimiento reducido y una estabilidad precaria. Recordé haber leído numerosos testimonios de usuarios con frustraciones similares. No estaba solo en este mundo. Mi enfoque había sido incorrecto. En lugar de adaptar el ecosistema de Linux a las aplicaciones de Windows, debería haber buscado las herramientas adecuadas dentro del propio ecosistema de Linux. La pregunta no debía ser ¿cómo ejecuto este programa de Windows en Linux?, sino ¿cuál es la mejor herramienta para hacer este trabajo en Linux? Esta nueva perspectiva, nacida de la frustración, me puso en el camino de descubrir las alternativas nativas. Era el momento de dejar de intentar imitar a Windows y empezar a utilizar Linux correctamente. Tras la pérdida del proyecto, decidí adoptar un nuevo enfoque. Cambió mi paradigma. Desinstalé todo el software relacionado con Windows y me impuse una regla durante un mes. Utilizaría exclusivamente software nativo de Linux o aplicaciones web. Mi mentalidad cambió. Dejé de intentar replicar mi flujo de trabajo anterior y comencé a explorar las soluciones disponibles en el ecosistema de Linux. Los resultados fueron sorprendentes. Mi primera área de interés fue la ofimática. Como muchos usuarios, estaba acostumbrado a Microsoft Office. Decidí darle una oportunidad al LibreOffice. No solo abría mis archivos docx y xlx existentes sin problemas de formato, sino que su interfaz demostró ser extremadamente completa, cubriendo el 99% de mis necesidades. Para el 1% restante, donde la compatibilidad con los formatos de Microsoft es crítica, encontré OnlyOffice. Su interfaz es muy similar a la de Microsoft Office y es conocida por su alta fidelidad con dichos formatos. Con estas dos suites gratuitas, mi dependencia de Microsoft Office desapareció. Para toma de notas, reemplacé OneNote con Joplin, una alternativa de código abierto que ofrece sincronización y cifrado de extremo a extremo. Este era el mayor desafío. Necesitaba un editor de vídeo profesional. Tras una búsqueda intempestiva, encontré KDE en Live. Se instaló y se ejecutó al instante. Importé los archivos en bruto de mi proyecto perdido y comencé a editar. La línea de tiempo era fluida y las previsualizaciones instantáneas. Apliqué efectos, transiciones y correcciones de color sin experimentar un solo bloqueo. El software demostró ser completamente estable y consumir menos recursos que Premiere bajo Wine, obviamente. Para la edición de imágenes, mi percepción inicial era que GIMP era una alternativa inferior a Photoshop. Sin embargo, al dedicar tiempo a aprenderlo, descubrí un programa de una profundidad funcional asombrosa. Para el dibujo digital, utilicé Krita. No solo es una alternativa viable, sino que, en muchos aspectos, como su motor de pinceles es superior, notablemente todas esas herramientas de nivel profesional eran gratuitas. Esta transición fue la más sencilla. Linux es un entorno ideal para los desarrolladores. Mi insistencia anterior en usar IDEs de Windows a través de Wine era ilógica. Las herramientas de desarrollo en Linux son de primer nivel. La terminal, que antes se consideraba un obstáculo, se convirtió en una herramienta fundamental. Comprendí que la comunidad de desarrollo no solo tolera Linux, sino que prefiere
activamente utilizarla. El último reducto de mi mentalidad centrada en Windows era el gaming, un argumento frecuente para mantener dicho sistema operativo. Sin embargo, el proyecto Proton de Vail, que ya hemos mencionado más de una vez, había cambiado drásticamente este panorama. Proton es una versión de Wine altamente optimizada para ejecutar juegos de Windows a través de la plataforma Steam. La implementación es sencilla. Al activar una opción en la configuración, una gran parte de la biblioteca de juegos de Windows se vuelve accesible con un solo clic. Gracias a Proton. He podido jugar a títulos AAA como Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Elden Ring, con un rendimiento que en algunos casos es comparable o incluso superior al de Windows. Herramientas como ProtonDB permiten consultar informes de compatibilidad de la comunidad para saber qué esperar de cada juego. Aunque no todos los títulos son compatibles, hemos de ser honestos, especialmente aquellos con sistemas anti-cheat agresivos. La cantidad de juegos jugables es enorme y sigue creciendo. Mi exploración del ecosistema nativo de Linux fue reveladora. Mi lucha con Wine no era por la compatibilidad, sino contra la filosofía del sistema que había elegido. En lugar de forzar soluciones inadecuadas, encontré un ecosistema de software robusto, eficiente, en su mayor parte gratuito y de código abierto. Dejé de ser un usuario superficial de Linux y finalmente me convertí en un usuario integrado. Al abandonar Wine y adoptar el software nativo de Linux, descubrí ventajas adicionales que iban más allá de la simple operatividad. Lo primero que noté fue la solidez del sistema. Mi equipo se volvió increíblemente estable y los bloqueos aleatorios cesaron. Pero la ventaja más profunda es la seguridad. Al usar Wine, estaba creando una vía de entrada para ejecutables de Windows, el principal vector de malware del mundo. Al ceñirme a los repositorios de software de mi distribución, estaba instalando aplicaciones verificadas por la comunidad, reduciendo el riesgo de seguridad a casi cero. Esto me proporcionó una tranquilidad que no había experimentado en años. Para complementar la seguridad del sistema, también es importante proteger la conexión a Internet. Una herramienta clave para esto ha sido Proton VPN. Me permite navegar con total privacidad, cambiando mi ubicación virtual a uno de los 120 países disponibles, lo cual es útil para acceder a contenido restringido en Netflix, por ejemplo. Su sede en Suiza garantiza la aplicación de leyes de privacidad muy estrictas. Cuenta con más de 100 millones de cuentas y calificaciones de la aplicación de 4,6 estrellas o más. Para los interesados tienen una oferta con un descuento del 70% con precios desde 3 euros al mes y ofrecen una garantía de reembolso de 30 días, por lo que pueden aprovechar la oferta y probarlo sin riesgo, en el enlace que está en la descripción. Sigamos. El cambio en el rendimiento fue inmediato. Las aplicaciones nativas se inician más rápido y responden mejor y consumen considerablemente menos recursos. Ejecutar un programa a través de Wine, a pesar de su método de traducción, introduce una sobrecarga inevitable, es normal. Una aplicación de edición de vídeo nativa como KDE Live utilizó una fracción de los recursos que consumía Premiere bajo Wine. Esta eficiencia no solo hace que el sistema se sienta más ágil, sino que también puede revitalizar ordenadores con hardware más antiguo. Hablemos del factor económico. Casi todo el software que reemplazó a mis aplicaciones de Wine era completamente gratuito. LibreOffice, GIMP, Krita, KDE Live son herramientas de nivel profesional sin coste alguno. Esto no solo supone un ahorro, sino que también libera al usuario del ecosistema de suscripciones. Más allá del costo está la libertad. Con el software de código abierto, uno no es un simple consumidor. Es posible recortar errores, proporcionar nuevas funcionalidades o incluso contribuir al código. El nivel de personalización es prácticamente ilimitado. Se puede adaptar el escritorio y las herramientas para que se ajusten perfectamente a las necesidades del usuario, y no al revés. Para aquellos a quienes la transición directa les pueda parecer compleja, distribuciones como Linux Mint o Zorin OS están diseñadas para facilitar el proceso. Ofrecen interfaces familiares con menú de inicio y barras de tareas que proporcionan una experiencia de usuario cómoda desde el principio, al tiempo que brindan toda la seguridad de Linux. Zorin OS, por ejemplo, facilita el uso de Win, pero lo presenta como lo que es una herramienta de transición opcional, no la base de la experiencia. Mi trayectoria con Linux fue un proceso de aprendizaje. Comencé buscando una alternativa a Windows, luego pasé años intentando recrear el entorno de Windows dentro de Linux
Y finalmente comprendí que el verdadero potencial del sistema se aprovecha cuando se acepta lo que es un sistema operativo diferente, con una filosofía distinta y un ecosistema propio, rico y capaz. Dejar de usar programas de Windows en Linux no fue una renuncia, fue una optimización. Me liberó de la fragilidad de las capas de compatibilidad, del rendimiento inconsistente y de las horas dedicadas a la configuración y a foros. Me permitió redescubrir la eficiencia de usar un ordenador rápido, estable, seguro y que está completamente bajo mi control. La conclusión no es que Wine o Proton sean inútiles, al contrario, son proyectos valiosos que sirven como puentes importantes, especialmente para los videojuegos y para ese software insustituible que algunos usuarios puedan necesitar. Sin embargo, deben ser considerados como la excepción, no la regla. Si estás usando Linux o planeas hacerlo, te invito a que te plantees la misma pregunta que cambió mi perspectiva. En lugar de preguntar ¿cómo puedo ejecutar mi software anterior aquí?, pregúntate ¿cuál es la forma nativa de hacer esto? Te sorprenderá de la calidad y la potencia de las herramientas que vas a descubrir. Ahora me gustaría conocer tu experiencia. ¿Has enfrentado desafíos similares con Wine? ¿O has descubierto una alternativa nativa que deseas compartir? Deja tu opinión en los comentarios. Al final, abandonar las aplicaciones de Windows no representó una pérdida, fue ganar acceso a todo un mundo nuevo, un universo de software. Fue aprender a hablar un nuevo lenguaje informático en lugar de depender de un traductor imperfecto. Y en ese lenguaje he encontrado más potencia, más libertad y más estabilidad de lo que nunca he creído posible. Si has llegado hasta aquí, un abrazo. Nos vemos en el próximo Linux Takeaway. Hasta la próxima.